Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo tenía bien claro que el Dios al que servía era Padre de misericordias. Hermano, esa expresión, ser Padre de misericordias, quiere decir que Él engendra, que eso es lo que sale de Él, misericordia. Por las bondades del Señor no hemos sido destruidos, porque su misericordia ha sido grande. Amén. Entonces, en el Juan capítulo 3, verso 16 se expresa cómo el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordia, envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar. Amén. Amén. Y lo vemos, y en este versículo está plasmado la misericordia de Dios. Él es Padre de misericordia. Jesucristo es la misericordia de Dios en la tierra. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es la misericordia de Dios andando en el mundo. Entregó su vida por nosotros y ahora el que acepta a Jesucristo tiene la misericordia de Dios. Amén. Qué lindo es el Señor. Amén. Entonces, Mateo capítulo 21, versos 31 y 32, lo que no comprendemos, lo que no entendemos, lo que la religión muchas veces lo único que hace es hacernos personas orgullosas, pensando que porque no pecamos hoy, pensando porque vencimos hoy, la misericordia de Dios no tuvo que ver nada o no tuvo que ver nada con nosotros. Y eso es mentira, hermano. Por la bondad de Dios estamos de pie. Por la misericordia de Dios nosotros no cedimos. Y si después de la victoria podemos nosotros jactarnos y decir, Señor del cielo, estoy de pie, no porque fui fuerte, no porque sé mucha Biblia, no porque me esforcé mucho, sino porque en tu bondad, tu misericordia no faltó. El apóstol Pedro que le dijo, Señor, mi vida doy por ti. No, Pedro, no me impidas. No, Señor, si a ti te quieren matar, primero me matan a mí. Dijo, mira, Pedro, me vas a negar antes de que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? Te lo aseguro. ¿Sabes qué? El diablo los pidió para zarandearlos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Hermano, si la fe de nosotros no ha faltado, es por la misericordia de Dios. Porque Él de alguna manera estuvo orando por nosotros. Por eso toda victoria la debemos de poner delante de Dios y decirle, Señor, por tu misericordia vencí. Por tu misericordia estoy de pie. Los religiosos no lo entendían. Mateo capítulo 21, verso 31 al 32 dice, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos, las rameras le creyeron y vosotros a creerle. Viendo cómo Dios tocó a la gente que para ustedes es la peorcita, viendo que el Señor hizo esa acción en su gran misericordia. Bueno, qué lindo es ver una persona que estuvo en lo peor, que venga a los pies de Jesucristo. Y que ahora la conozcamos no como lo que fue antes, sino que ahora alguien que es diferente. Hoy tuve la oportunidad de predicar un hermano de ahí, del
grupo de la mañana que él fue adicto a la droga. Anduvo en las gangas aquí muy fuerte en Tucson, pero en su grande misericordia el Señor lo rescató y ahora les está predicando a sus amigos con los cuales creció, que todavía se encuentran en las calles, los pocos, porque dicen la mayoría, la mayoría de ellos, todos muertos. Uno o dos de los amigos que tenía está vivo y los otros que están vivos están en la cárcel. Pero Dios en su grande misericordia lo rescató. Cuando nosotros no entendemos la misericordia de Dios, pensamos, amado hermano, que son nuestras fuerzas. Y pensamos que nosotros somos los fuertes y no Dios. Y no podemos nosotros dejar ese pensamiento. Jeremías le habían respetado su vida, ya estaba, hermano, él, a pesar de que se habían llevado la mayoría al exilio, él se quedó, le dieron propiedades, pero él lloraba y le decía al Señor, por tus bondades no hemos sido destruidos. Sí, fue el pueblo removido, pero no fue destruido. Posiblemente, hermano, el enemigo logre removernos del lugar, pero bendito Dios no nos ha destruido. Porque la mano del Señor está con nosotros, por nosotros, para nosotros. Aleluya. Denme un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Amén. Y entonces aparece Lucas capítulo 19, verso 10 y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que se va a perder, lo que ya está perdido. Y entonces el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, nuevamente volvemos a esa carta donde el apóstol Pablo le decía, que él le decía, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Primera carta a Corintios 1:26, dice la escritura así, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. A lo vil, despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Aleluya. ¿Dónde están los fuertes? ¿Dónde están los sabios? No hay. Y si hay, hermano, le debo de decir, Señor, fue por tu misericordia, no fue por mi astucia que me entregué a ti, fue por tu amor, por tu misericordia, porque Dios viene a escoger lo necio, lo débil, lo vil, para que nadie se jacte delante de él. Hermano, si estamos aquí en este lugar, es por la misericordia de Dios. Amén. Sigamos leyendo porque esto me interesa que usted entienda. Y yo también. Romanos 9:11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Dios tuvo misericordia de nosotros, escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, amado hermano, para que nadie se jacte. Y de pronto alguna persona puede decir, ¿y por qué haces eso, Señor? ¿Por qué llamas a lo necio? ¿Por qué llamas a lo que es tonto, a lo que no tiene nombre? ¿Por qué? Y el Señor va a decir, porque a mí me place, porque yo quiero. Entonces viene el Señor y dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permanezca, que no sea por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo.
No estamos aquí, amado hermano, porque hicimos obra alguna. Estamos aquí porque Dios nos llamó, nos vio en nuestros delitos y pecados, extendió su mano y dijo, quiero perdonarte. No hicimos nada. Lo único que hicimos es mover el corazón de Dios para que Él, hermano, extendiera su mano. Amén. No fue por obras. Estamos aquí por la bondad de Dios. Estamos en este lugar porque Él tuvo misericordia de nosotros. A Dios le plugo que usted estuviera en este lugar. No fue, hermano, porque alguien muy bueno para evangelizar lo evangelizó. Está aquí por el amor y la misericordia de Dios. A lo mejor dice, pero mi hermano, mi primo, mis compañeros eran mejor que yo. ¿Y por qué el Señor me tuvo que tocar a mí? ¿Por qué ahora yo participo de alabar al Señor? Porque Dios así lo quiso. Y eso, hermano, no lo entendemos, pero lo que sí debe de salir de nuestra boca es una gratitud y decirle, Señor, a Dios sea la gloria. Estoy aquí por su amor y su misericordia. Continúa el Señor hablando a través del apóstol Pablo aquí en esta carta, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Nadie me puede decir por qué a este salvas y por qué a este no. Si salvé a este, es porque yo quise. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, ustedes no escogieron a Dios, Dios los escogió a ustedes. Sentirnos la última Coca-Cola en el desierto, hermano, debería de ser, lo único que nos debe de ser, de dar orgullo es, dice, si alguno quiere gloriarse, gloriarse en el Señor. Pero no en que está en un lugar bonito, gloriarse en el Señor. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere, ¿qué? Endurece. Ay, mamá, entonces aquí se pone la cosa difícil. Debemos de alegrarnos porque estamos en este lugar, hermano. Amén. Debemos de alegrarnos porque el Señor en su bondad y en su misericordia extendió su mano para rescatarnos. Amén. No somos lo que deberíamos de ser, pero ya no somos los que éramos antes. Amén. Debemos de clamar y decirle, Señor, ahora que tu misericordia obra en mí, porque hacia eso yo voy. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios en su bondad nos ha rescatado y nadie, hermano, le puede discutir a Dios, porque Él mismo dice, lo necio del mundo, lo que no tiene nombre, lo que no sirve, eso escojo yo. ¿Y quién le puede decir al alfarero? El barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿O por qué me haces así? ¿Por qué no me haces más grande? Es el alfarero que tiene potestad sobre el barro. Romanos 11:22 entonces dice, termina diciendo el apóstol Pablo, misterio, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, pero para mí, diga, pero para mí, bondad de Dios. Y entonces dice, si permaneces en su bondad, de lo contrario, también tú serás cortado. Padre eterno, entonces ya aquí debemos de pedir al Señor que nos ayude. Amén. Por su bondad y su misericordia no hemos sido destruidos, no nos ha pagado con
conforme a nuestros hechos, sino al contrario, nos ha levantado, nos ha vestido, nos ha puesto anillo, autoridad, nos ha puesto cobertura, y ahora dice el Señor: hijo, todo esto te lo doy sin obras, pero de hoy en adelante, van a ser tus obras que te vayan a ayudar a permanecer. Y dice: a ver, lo que tengo no es por obras, pero va a ser por obras mi permanencia. ¿Cómo está eso? Entonces, Señor, le tengo que no, la salvación es gratis. Pero nosotros debemos de evidenciar con nuestra vida, con nuestra conducta, que en realidad estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Esforzarnos para buscar a Dios, hermano, el beneficio sigue siendo para nosotros. Aprender de su palabra, el beneficio sigue siendo para nosotros. El apartarnos del mal, el beneficio sigue siendo para nosotros. No es para Dios. Dios en su bondad nos rescata y ahora Él espera que haya un resultado de su bondad en nuestras vidas. Y hoy más que nunca debemos de realizar y examinar nuestras vidas y decirle: Señor, por favor, te suplico que me ayudes a dar fruto. Porque estoy consciente que si no permanezco, si no doy fruto, dice la Escritura, que seremos cortados. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, yo quiero ir a la genealogía de Jesús. Hermano, Mateo capítulo 1 comienza hablando de la genealogía de Jesús, cosa que para muchos les aburre estar leyendo nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, y dice: ay, qué aburrido, yo quiero leer historia solamente. Pero es la genealogía de Jesucristo que nos enseña y nos habla de la misericordia de Dios, que en su bondad el Señor guardó, protegió su heredad, y que en su amor y en su misericordia principalmente, hermano, que Él perdonó la falta de su pueblo y continuó su bendición. Hermano, por eso dice el apóstol: hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. No podemos nosotros dejar esos versículos, hermano, como si nosotros nunca pudiéramos necesitar a Jesucristo. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos la intercesión de Jesucristo sobre nuestras vidas. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz y Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Por si alguno está buscando nombres para sus hijos. Dicho sea de paso, hermano, estoy bien feliz porque tengo la bendición, la dicha de que voy a ser abuelo. Mi hija, primero fue mi hijo Abel Ángel con su esposa Yomara, que nos dieron la sorpresa y la bendición de que van a ser papás de una niña preciosa, y bendecimos el vientre y a esa niña desde ya. Yomara, ¿dónde estás? Mira, Dios te bendiga. Amén. Nos alegramos. ¿Cuántos se alegran conmigo? Amén. Dios bendiga, Yomara, esa niña. Pero a los meses o al mes me llegó otra alegría
Mi hija Julisa con su esposo Daniel están esperando bebé. Pues miren qué lindo. No sabemos si va a ser niños y niña o cuatitos pero Julisa, Dios te bendiga, mi hija. Daniel, Dios te bendiga. Y que me den más nietos, ¿no? Y me falta una, Angélica, que ya le dije. Me dijo, papá, a lo mejor te damos la sorpresa después, pero con dos. Bueno, parejas. No, estoy feliz y bendecimos, hermanos, estas parejas. Amén. Me da mucho gusto verlos trabajar, que estén envueltos en la obra de Dios. Para mí, hermano, gracias por sus oraciones por mi familia. Gracias, se lo agradezco con todo mi corazón. Si hay algo que me hace feliz es ver a mis hijos y después a mis nietos sirviéndole al Señor. Amén. Bueno, sigamos con la genealogía. 14 generaciones. 14 generaciones aquí hasta Isaí. Isaí era el papá de David. Antes de que naciera David, 14 generaciones desde Abraham a Isaí. Al que iba a nacer, que le iban a llamar el dulce cantor de Israel, al que iba a restaurar el tabernáculo, hermano, a David. Aquel jovencito que desde muy pequeño, aunque menospreciado por sus hermanos, aunque pasaron un montón de cosas, escogido por Dios, pero 14 generaciones, él era la quinta generación desde Abraham. Pero se toma el tiempo el Señor para nombrar a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, 14 generaciones atrás de David. Y cuando viene David, comienza a nombrar 14 generaciones adelante de él. Y entonces continúa diciendo, Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usaías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos durante la deportación a Babilonia. 14 generaciones. Desde David hasta que llegaron a Babilonia, exiliados. Lo que decía Jeremías, por la bondad del Señor no hemos sido destruidos. Han pasado ahora 28 generaciones. Y aunque, Señor, están cautivas, seguimos estando en tus manos. Hermano, si estás pasando un problema, una necesidad, pero si tú te has cobijado bajo las alas del Señor, bajo la cobertura del Señor, sigue Dios estando en control. Sigue Dios estando, hermano, teniendo la última palabra. El que está contigo te va a ayudar, te va a auxiliar, no te va a dejar en ese lugar. Amén. 14 generaciones antes de David, 14 generaciones, y entonces el pueblo enfadó a Dios, el pecado, y lo saca, pero el Señor dice, pero aquí no se acaba mi descendencia, aquí no se acaba mi misericordia. 70 años van a durar esclavizados, pero después de eso comienza otras 14. Dios trabaja de 14 en 14, en 14, en 14. Ese no es el tema, pero hermano, esto está delicioso. Entonces continúa diciendo Mateo en el verso 12, después de la deportación a Babilonia,
Hermano, Dios continúa su trabajo. Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, que edificó el templo. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Ekim, a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. 14 generaciones después de que salen de Babilonia. ¿Qué nos quiere decir el Señor? En estas generaciones, que son 42, 33 veces 14, 42. En estas generaciones, la mano del Señor seguía teniendo un control sobre su pueblo. Entonces yo quiero ir a detalles de estas 42 generaciones. Judá engendró de Tamar. En estas 42 generaciones se nombran solamente 5 mujeres. 5 mujeres, hermanos, que no tenían que estar en la genealogía, pero que de alguna manera Dios en su misericordia, y eso es lo que al diablo, que el Señor lo reprende y lo mantenga a nuestros pies, lo revienta. ¿Pero por qué? Es como, Señor, estás haciendo chapuza. Y el Señor dice, no. Es que yo así quiero que pase. Es que yo quiero que que está muerto en sus delitos y pecados, es que yo quiero que esta persona que no tenía esperanza, la escojo para levantarla y para bendecir y para seguir con mi plan. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, y nosotros somos esos que están representados en estas mujeres que de alguna manera no teníamos que estar, pero estamos. Que en su bondad y en su misericordia el Señor nos ha sacado de las tinieblas a este reino de luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de ese lugar a este. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, pero a este yo ya lo tenía en mis manos, a esta yo ya la tenía en mi poder, pero ahora está levantando las manos, cantando cantitos, preparándose para ir a la iglesia, buscando el rostro de Dios en su recámara, en el closet se encierra y llora y ora. Yo no sé qué está pasando con esta persona. Y el Señor dice, es que yo la escogí. Es que yo le estoy dando de mi espíritu. Hermano, donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Judá engendró de Tamar, la primera mujer que se menciona. Por favor, pásenme a la primera. Judá engendró de Tamar, que quiere decir palmera. Tamar, ¿quién era Tamar? Tamar era la esposa de un hijo de Judá. Y se muere el esposo, y Judá, teniendo miedo de que también se muriera su otro hijo, porque dice, a lo mejor esta mujer tiene mala suerte, todo lo que toca se muere, escondió a su hijo y no se lo daba. Y entonces Tamar se le estaba yendo el tren, y entonces se vistió de prostituta. Y sabía que su suegro iba a ir, hermano, porque ya se le habían muerto 2 hijos a Judá. No por muerte natural, Dios se los había matado. Si usted estudia la historia, Judá tuvo los primeros hijos y Dios se los mató, los primeros 2. Y tuvo el tercero, y el tercero se lo escondió. Dijo, yo no se lo doy a esta mujer porque a lo mejor Dios me lo mata.
Entonces esta mujer supo que su suegro iba a salir a traer ganado y entonces se fue por un camino, se vistió de prostituta y hermano, como en aquel tiempo se acostumbraba, Judá llegó, la miró y le dijo, ¿sabes qué? Quiero tener intimidad contigo, y ella no hablaba y le decía, perfecto. Pero no traigo dinero, dijo. No te preocupes, dame una prenda, es más, dame 3 prendas de lo que tú traigas. Con eso, cuando tengas dinero, me lo vienes y me lo traes y te devuelvo tus prendas. Perfecto. Tuvo relaciones con ella. Quedó embarazada. Él no sabía. Cuando regresó a buscarla para obtener sus prendas de regreso, ya no la encontró. Pues él se fue para su casa y a los meses le llegó el chisme, porque el chisme corre, hermano. Tu nuera está embarazada, le falló a tu hijo muerto. Y entonces viene y él da una orden, tráiganla y la van a matar, la van a apedrear. Y entonces cuando la iban a apedrear, dice, hermano, el diablo ya estaba a punto de matarnos por nuestras obras, por nuestras mentiras. Y entonces viene esta mujer y dijo, permítame, antes de que me maten, el dueño de estas prendas, vayan, díganle a Judá, a mi suegro, que el dueño de estas prendas es el papá de los niños que llevo, porque son 2. Y entonces viene y le trae y dice tu nuera que el dueño de estas prendas, y la reconoce y dice, yo soy el padre, incesto. Judá representa la alabanza. En ese momento él dice a esta mujer, es mejor que yo porque yo le escondí a mi hijo. Y dijo, ¿saben qué? Mejor no la maten, enciérrenla, que denle de comer, que ella se quede ahí, pero ya no voy a hacer nada. Pero hermano, pareció una tragedia y Dios obrando en esa tragedia. Dios pensando en la genealogía de Jesús. Porque si Judá, el que llevaba la batuta para que la genealogía de Jesús, porque Jesús venía de la tribu de Judá, si Judá no tiene más hijos, ahí se termina todo. Y el diablo hubiera dicho, mira cómo trunqué, cómo paré a Dios. Pero esta mujer, que era esposa de un hijo de Judá, no era esposa de Judá, fue la que tuvo al hijo que iba a continuar con la línea de Jesucristo. Entonces, hermano, incesto, Dios permitió. Lo voy a poner así, hermano, por favor, pero tengamos cuidado. El hecho que Dios nos haya sacado de lo peor no quiere decir que debemos de hacer lo peor. Pero Dios puede usar lo peor para seguir con su obra. Y entonces viene y tiene cuatitos, y cuando va a dar a luz, hermano, y es aquí donde yo quiero darle las espigas estas. Cuando ya va a dar a luz, hermano, uno de los niños sacó la mano rápida. Y entonces la partera dijo, este es primero, y amarran un listón. Y entonces se mete con todo el listón del vientre otra vez. Parece que el otro niño lo jaló. ¡Pum! Y sale el otro. Y salió el que no tenía listón. Y dijo, mira la partera, dijo, mira este niño. Aunque parecía que todas las cosas no le favorecían, aunque parecía que hermano, él iba a salir del último, que él no era contado con los primeros, de alguna manera se las ingenió para salir primero, y entonces le pusieron Fares. Fares porque quiere decir el que abre brecha, el que se abre brecha. No hay camino, pero va a haber camino. No hay camino, no hay lugar para mí, pero yo voy a hacer que el Señor me dé un lugar ahí. Hermano, se aferró a una bendición, a algo que ya no era de él, se aferró. Una de las primeras cosas que debemos nosotros de pedirle al Señor
Si nosotros representamos a esa mujer que no debería estar, pero está, que éramos lo peor del mundo, pero estamos, te estás abriendo camino, ¿no? Estás abriendo camino para tu descendencia, estás abriendo camino, estás diciendo al Señor, yo soy un hijo del Señor, yo soy un hijo del Rey, yo sé que Dios tiene cosas grandes para mí, no las veo, el mundo me trata como si fuera lo último, pero ahora en el nombre de Jesús me voy a abrir brecha, voy a declarar palabra de fe. Dios me puso para que sea cabeza y no cola. La iglesia es para que sea cabeza y no cola. No por obras, no estamos aquí por obras, pero son las obras, hermano, y esas obras te debes de abrir brecha. Cuando la gente, oye, usted, yo veo que hay mi influencia, que tiene influencia en el trabajo, que no es por causa de mí, sino que ahora es del Señor. Dios me ha dado sabiduría, Dios me ha dado gracia, no soy la bliscón. Hago bien mi trabajo. Amén. No me voy a subir de gradas zancadillando a otro. No, voy a hacer bien mi trabajo y voy a confesar que el Señor tiene cosas grandes para mí en esta compañía o en la compañía que yo tengo. Porque Dios me puso como cabeza y no como cola. Y confieso esa palabra de fe ahora que estoy en Cristo Jesús. Hermano, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios no nos llamó para que continuáramos iguales. Amén. Una de las primeras cosas que debe de pasar en un hijo, una hija de Dios, es que se abre brecha. Ábrase brecha. No siga viviendo igual. No sigamos en el mismo hoyo, lo que les decía la semana pasada, el gigante que está enfrente del hoyo, hay que vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Sí, quizás alguien sacó la mano enfrente de ti, alguien quiso ir a la delantera, pero ¿sabes qué? Tú dinos, en el nombre de Jesús, yo tengo la unción de Dios, yo tengo la gracia de Dios, tengo la mente de Cristo, yo voy a salir adelante. Yo sé que el Señor tiene cosas grandes para mí porque sus pensamientos son de bendición. Yo soy Fares en el nombre de Jesús. Amén. Ese fue el primero. Pero vamos al segundo. Ay, qué rápido corre el tiempo aquí. Salmón, no el que nos comemos. Qué rico es el salmón. Salmón engendró y se vuelve a nombrar otra mujer. De Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Y ahora el Señor dice, yo voy a permitir que una prostituta, una que no tenía nada que ver, la que estaba muerta, ahora venga y se ponga en la línea de la genealogía de Jesús, una prostituta. No nombraron a Rebeca, no nombraron a todas las otras mujeres, nombraron solamente las que no eran de esa genealogía. Pero que a Dios le pluje meterlas. Salmón engendró de Rahab, que quiere decir larga. ¿Usted ha conocido gente larga? Este hermano le da a uno la mano y se toma la pata. Lo invita a uno a la sala y se mete hasta la cocina. Qué largo es, dice uno. Así éramos nosotros, largos. El dicho mexicano, Señor, no me des, solo ponme donde hay, porque así me sirvo yo. Largos. Y a los largos, a los ladrones, los tiene ahora en la iglesia el Señor. A los prostitutos los tiene ahora en la iglesia el Señor. Y lo más tremendo que de esta unión, Salmón se dice que era uno de los espías, de los 2 espías que envió Josué para investigar Jericó, y llegaron a la casa de esta mujer en las murallas, y esta mujer los escondió. Y le prometieron a esta mujer que no le iban a hacer daño.
pero que ella guardara un listón, otra vez un listón rojo en su ventana, para que cuando vinieran a atacar a los de Jericó, a ella la respetaran. Entonces le dijo, ¿y qué mi familia? Sé salvo tú y será salvo toda tu familia. Mete a toda tu familia a tu casa. Hermano, su casa no cabía ni un alfiler, todos sus familiares los metieron. Pero esta mujer era bonita. Hermano, Dios no hizo, al hombre no lo hizo feo. Nosotros tenemos una gracia de Dios como criaturas de Dios. Fuimos hechos a la imagen del Señor. Y entonces esta mujer, hermano, clavó a Salmón. Y cuando llegó y la rescataron, Salmón pues le invitó a cenar. No está en la Biblia, pero le invitó a cenar y de pronto se enamoró y tuvieron hijos. Se casó con ella. Y cuando se casan con ella, engendran a Booz. Y entonces la historia comienza a decir Booz. Booz. No como se dice en Guatemala, vos. No, Booz. Y Booz, hermano, quiere decir rico, quiere decir permanente, el que sale adelante, el que es firme, el que redime. Entonces, cuando nosotros, hermano, venimos aquí a los pies del Señor y nos ha alcanzado y en su misericordia, una de las cosas, de los frutos que debemos de dar ahora es firmeza, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Debemos de pedirle al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón: Señor, por favor, ayúdame a ser firme, a mantenerme bien. Amén. Amén. A poder levantar a otros, a dar buen testimonio. Y vos eso representa. Uno que es firme, que es da buen testimonio y que tiene potestad de redimir a otros, que tiene potestad de levantar, que da de gracia lo que de gracia ha recibido. Esa es la iglesia del Señor. Denle un aplauso fuerte. Pero viene Booz, él no se siente mal, hermano, él se siente bien. De pronto llega una jovencita que la rechazan todos, una jovencita bonita, viuda. Y usted sabe la historia. Vino con Noemí, su suegra. Y esta joven se llamaba Ruth. Y Ruth quiere decir amiga, amigable. Hermano, esta mujer era muy amigable, pero pertenecía a una región que Dios había maldecido. Pertenecía a una región que dijo el Señor: a estos yo no les permito que entren a mi templo. Cuando leemos de dónde venía Ruth, de los moabitas, venía de una área del incesto que también Dios había aborrecido, pero aborreció a los moabitas porque se opusieron. Cuando iba saliendo el pueblo de Israel hacia Canaán, dice la Escritura que ellos se reían de ellos. Cuando los iban sacando, hermano, en Babilonia, se reían, se mofaban de ellos, y el Señor dijo: yo voy a hacer que los moabitas nunca entren a mi santuario. Estaban malditos. Y ahora una maldita, alguien que había recibido maldición, quizás alguien, hermano, que practicó brujería, hechicería, que hizo un montón de cosas. Ahora el Señor, en su gran bondad y en su gran misericordia, le permite entrar al pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios no solamente entraba al pueblo de Dios, sino que fuera la mujer de Booz. ¿Y quién nació de ahí? Obed. Y Obed, amado hermano, ya se me olvidó. ¿Qué quiere decir Obed? Alguien me busca. ¿Qué quiere decir Obed? Yo lo tengo, pero se me pasó. Pero Obed fue el fruto.
Hermano, Obed tiene un significado bien bonito. Alguien búsqueme ahí el significado de Obed en su teléfono, por favor. Google lo sabe todo. Adorador, adorador. Obed quiere decir el que levanta las manos y adora a Dios. Hermano, ahora que estamos en Cristo Jesús, que el Señor permitió que nuestra desgracia, o que no nos muriéramos en nuestra desgracia, sino que Él permitió que en esa desgracia entráramos al pueblo de Dios. Hermano, ¿cuántos le dan gracias a Dios porque en medio de su dolor, en medio de su tristeza, alguien lo evangelizó? Y entonces vino el pueblo de Dios, y no solamente vino el pueblo de Dios, ahora tiene el privilegio de levantar las manos al Señor y adorar, porque dio el fruto, Obed. Mucha gente no lo va a entender. Mucha gente va a decir, pero ¿cómo puede ser posible que yo lo conocí antes? Sí, me conocí antes. Era mal hablado, sí, pero era. Era ladrón, sí, era. Era vicioso, era. Ahora levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, un adorador. Hermano, adora al Señor usted. Bueno, ¿verdad que sí podemos adorar a Dios? ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Rey de la Gloria? Entonces llegamos a la 29 generación. Las primeras fueron en las primeras 14, 28, y luego viene la última, hermano, y entonces aún Isaí, el papá de David, amaba más a sus hermanos. Parece que había tenido un desliz, y ahí había nacido David, pero no mencionan a la mamá de David, mencionan a David. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón. Salomón quiere decir pacífico. Hermano, antes nos decían que éramos el que nos la hacía, nos la pagaba. Chiquito, grande, y grande cae más rápido, dice uno. Hay gente chaparrita, pero brava, hermano. Le decían el cerillo, quizás usted, porque rápido se prendía. ¿Ya está el cerillo? Pues no lo queremos ver. Y entonces el cerillo se convierte al Señor. Y los bravos. Ahora el Señor dice, yo te rescaté. Tienes que dar el fruto de pasividad. Debes de ser pacífico. Ahora, hermano, no hagamos esto, hermano, trata de ser pacífico, porque Salomón es el que nace. Pero David engendró a Salomón, dice, la que había sido mujer de Urías, a través de un adulterio. La primera, esta mujer primero adulteró con David. David mandó matar a su marido, porque esta mujer le dijo, estoy esperando bebé, ¿y qué puedo hacer? Pues vas a hacer esto, otro, no funcionó. Después mandó matar a su esposo, regresó, y ya viuda, pues se pudo casar con ella, pero Dios le mata a ese hijo, y viene, y queda embarazada otra vez, y nace Salomón. A saber qué historias, hermano, tiene usted de su vida pasada. A saber qué maldades ustedes, no ustedes, sino algunos de los que están en el Señor. Hermano, a veces cuando uno los está escuchando, dice, no puede ser, hermano, pero la carita tan dulce que se le ve al honor en Cristo. Hay hermanas que se les mira la carita bien así bonita, pero hay una transformación.
No, pero en Cristo Jesús, los que antes no éramos, ahora Dios nos alcanzó para dar ese fruto de pasividad. Y ahora, hermano, venimos a la iglesia y la gente de nuestro trabajo dice, oye, pero ¿por qué tú no respondes? Defiéndete, ¿no? Me voy a defender, pero delante de Dios. Voy a poner mi causa delante de Dios. Porque a veces dan ganas de no ponerlas delante de Dios, sino ponerlas delante de alguien más. Y él dice, Señor, me quiero bajar de la cruz 5 minutos. Y luego, algunos que todavía están en tratamiento ahí, en trato con Dios, dicen, mire, usted no me conoció del mundo, así es que no le busque. Y a veces que veo hermanos que sé cómo fueron, y otro hermano así que les empieza a cucar, ¿no? Hermano, no, y le busque. Camadito. Se mira chiquito, pero es picoso. Es como el chile piquín de ese. ¿Cómo era usted antes? No me diga, no. Solo con los ojos me alcanza a ver. 5 mujeres, aquí vemos 4. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Que Betsabé quiere decir hija séptima. Hermano, hija séptima. Y esa es la samaritana con la que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Has tenido 5 maridos y el que ahorita no es tu marido, pero sabes que yo he venido a casarme contigo. Hermano, tenemos el privilegio de ser preparados para casarnos con nuestro Señor Jesucristo. Somos esa samaritana que ahora ha sido alcanzada por el Señor, encontrada por el Señor. Pero viene la última mujer, hermano, es María. María no era de la genealogía de Jesús, a María la metieron. Y lo más tremendo que José era de esta genealogía que venía de las 42 generaciones. Venía José, y José, que era el padre adoptivo de Jesús aquí en la tierra, porque él no era el padre biológico siempre fue Dios. Pero metió una mujer, a María. Y esta mujer era una jovencita, inexperta. Una mujer, hermano, que Dios le cambia sus planes. Una mujer que por poco estuvo, pero ella estaba dispuesta a decirle sí al Señor, pero por poco, hermano, José, el que se quería casar con ella, la iba a abandonar porque salió embarazada. Le dio una sorpresa a su prometido. Estoy esperando, bebé. ¿Qué? Tú sabes que no nos hemos metido, no es mío. Y dice que la iba a abandonar, se fue y se acostó, y vino un ángel y dijo, no abandones a María, porque el hijo que ella tiene es del Señor, y tú le vas a poner así Jesús, porque él va a ser Salvador. Esta mujer, hermano, dio a luz a Jesucristo, pero no pertenecía a esas generaciones. Posiblemente, hermano, aquí yo digo que salen nuestros hijos también, jovencitos que, hermano, inexpertos que ahora en el Señor dicen, y yo no he probado el mundo, pero ahora estoy en esta situación donde debo de aceptar que entre los pecadores yo soy el primero, dicen. Dicen, sí, ¿estás dispuesto a aceptar eso? Y el joven, la jovencita, la virgen dice, que se haga tu voluntad en mi vida. Y dice, ¿sabes cómo te voy a usar a ti? Por eso, joven,
Si tú no has probado el mundo, si no te has sido, si has nacido, has tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana, el Señor te ha incluido, tampoco eras parte, pero te ha incluido para que tú des a luz a Jesucristo y seas evangelista, seas un hombre, una mujer de Dios, que va a dar salvación, que va a dar luz, salvación. Porque Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y nuestros hijos tenemos que enseñarles que tienen que tener un encuentro con el Señor. Pero qué lindo es tener un encuentro con el Señor estando ya en casa. ¡Qué privilegio han tenido ustedes! ¿Cuántas veces lloré yo, a pesar de que acepté a Jesucristo a los 20 años? Yo decía, Señor, ¿por qué no lo acepté cuando estaba soltero? Mi vida hubiera sido diferente, a lo mejor te hubiera servido mejor. Pero no tuve el privilegio de haber conocido a Jesucristo en mi soltería. Pero algunos de los que están aquí sí lo han hecho. Y Dios les da el privilegio de que den a luz a Jesucristo. Y hermano, y ese testimonio que mucha gente dice, yo como quisiera tener el testimonio del borracho, que fue borracho para testificar. No, hermano, es un testimonio fuerte, que siendo virgen, que no habiendo tenido participación en aquellas cosas, digas, Señor, estoy a tu disposición, me quiero mantener para ti, Señor, haz tu voluntad en mí. El Señor dice, a este yo lo voy a bendecir. Qué privilegio es para aquellos que todavía están jóvenes, que tienen a sus padres cristianos y quieren servir al Señor. Dios los va a usar, Dios los va a levantar de una manera poderosa. Amén. Entonces, termino con este versículo. Romanos 11:22, regreso a él. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, para mí, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Aprovechemos la bondad de Dios. Aprovechemos su misericordia. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, hermana. Por favor, pásenos, hermanos, de la alabanza. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Mientras los hermanos pasan, por favor, también vamos a preparar. Prepara tu alma, prepara tu corazón. Me tardé un poquito, pero sé que fue con propósito. Amén. Levanta tu mano derecha con tus dos manos y dile, Señor, gracias por escogerme. Gracias por alcanzarme, Señor. Gracias por tu misericordia para mí, Señor.